Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a ver el tema de análisis de sensibilidad utilizando la tabla Simplex CJ-ZJ. Ahora, ¿por qué realizar un análisis de sensibilidad? Simplemente porque las condiciones del entorno pueden cambiar, las exigencias del entorno pueden cambiar. Por lo tanto, necesitamos saber hasta cuánto podemos variar nuestra solución óptima y que siga siendo la óptima. Por ejemplo, en este gráfico la solución es la línea azul oscuro, pero podemos movernos en estas áreas de para arriba o para abajo. Si nos pasamos de esta área, la solución óptima tal vez ha cambiado. Entonces, esa es la utilidad del análisis de sensibilidad. Por ejemplo, piensen en un precio de un producto que lo estamos vendiendo y por la competencia tenemos que empezar a bajar el precio de ese producto. Bueno, ¿hasta cuánto podemos bajar y nuestra solución óptima se mantiene siendo óptima? Bueno, ese tipo de respuestas es la que nos da el análisis de sensibilidad. Vamos a ver 8 tipos de posibilidades de variación que podemos analizar utilizando la tabla Simplex. Vamos a ir viendo uno por uno con ejemplos y los vamos a ir interpretando. Pero antes tenemos que asegurarnos que sabemos qué significan las tasas de sustitución que aparecen en la tabla Simplex. Para poder explicar esto, yo tengo un ejemplo que tenemos que recordar para poder interpretar. Se trata de la producción de 3 productos, 1, 2 y 3, donde hay una disponibilidad de materia prima de hasta 3200 unidades. Hay una disponibilidad de horas de mano de obra de 5000 horas de mano de obra y hay un límite de mínima de producción de 10 unidades de productos. O sea que entre los 3 productos sí o sí tiene que haber por lo menos 10 productos. Luego tenemos que transformar el problema lineal canónico al problema lineal estándar. Entonces, como este era menor o igual, se agregaba más S4, una variable de holgura. Como este es de menor o igual, se agrega más S5, una variable de holgura. Y como este es de mayor o igual, se agrega una variable de excedente más una artificial. Entonces tenemos nuestro programa lineal estándar. Listo. Ahora sí podemos empezar a interpretar las tasas de sustitución. Bueno, ¿cuáles son las tasas de sustitución? Bueno, son este cuerpo de números. Cada columna, cada variable tiene asociada una o más tasas de sustitución. En este caso tenemos 3 tasas de sustitución asociadas a cada variable. Ven que tenemos tasas de sustitución positivas y negativas. Bueno, esta tasa de sustitución de 60 significa que por cada producto X2 que yo produzco, se me va a reducir S4, que es la disponibilidad de materia prima, y que hay un sobrante de 1200 en 60 unidades. Aquí la solución era S4, me sobran 1200 unidades de materia prima, S6 era la variable de excedente, entonces dice que superamos por 40 la producción de mínima, y finalmente dice que hay que producir 50 de X1. Entonces efectivamente se cumple que la producción mínima exigida eran 10, entonces hemos superado por 40 el límite de mínima. Y si nosotros controlamos cuántas unidades consumieron los 50X1, nos vamos a dar cuenta que nos están sobrando 1200 unidades del total de disponibilidad de unidades que teníamos. Si nos fijamos acá, tenemos que X1 consume 40 unidades de materia prima, por 50 nos va a dar 2000. Entonces decíamos, la tasa de sustitución positiva indica cuánto se consume del valor de la variable que está en la solución asociada en su fila. Ahora, una tasa de sustitución negativa indica lo contrario. No es lo que consume, sino es lo que hace que se incremente en vez de que se reduzca. Entonces, por cada X2, producto X2 que yo produzca, hay un excedente de 0,5 que se incrementa el excedente S6. Entonces, si yo produzco un X2, el S6, el resultado va a ser 40.5. Si produzco 2, X2, el resultado de S6 va a ser 41. Se va incrementando. Bueno, y finalmente acá tenemos otra vez positiva, en donde me dice por cada producto X2 que yo hago,
dejo de hacer medio x1. Entonces, como que en este caso materia prima que se consumía, en este caso es producción que dejo de hacer, porque como los recursos son limitados, implica que voy a afectar a la solución óptima. Eso es lo que se intenta explicar con todo este texto. Cuando es positiva, indica que se reduce; cuando es negativa, indica que se incrementa el valor que está en la solución. Y este análisis es para variables que no están en la base. Vean si hacen ese análisis con la variable x1 que está en la base. Por cada x1 que ingresa, se reduce 0, se incrementa en 0 o se reduce en 0. Y acá sí dice, se reduce un x1, pero se reemplaza por el x1 que ingresó. Entonces, efectivamente, va a seguir manteniéndose los 50 unidades de x1. Bueno, vamos a ver si interpretamos lo que acabamos de explicar. Tenemos dos ejemplos que tenemos que interpretar. Ejemplo 1. Si S4 es una variable de holgura, S6 es una variable de holgura también, y X1 es un producto, entonces hay que interpretar que acá, X2. Por cada X2 que se produzca, el sobrante del recurso asociado a S4, la materia prima, se reduce en 60 unidades. Luego, el sobrante del recurso asociado a S6, si fuese una variable de holgura, sería un recurso, se incrementa en 0,5 unidades. Se incrementa, no se reduce. Y la cantidad producida de X1 se reduce en 0,5 unidades. Eso tendríamos que interpretar si esto fueran las condiciones iniciales. A ver, vamos a ver el ejemplo 2. Si S4 fuera una variable de excedente, S6 fuera variable de excedente también, y X1 es un producto, entonces por cada X2 que se produzca, el límite de mínima asociado a S4 se reduce en 60 unidades. Entonces, si eran variables de excedente, había un límite de mínima asociado a este S4. Bueno, ese límite de mínima se puede reducir en 60 unidades. Luego, el límite de mínima asociado a S6 se puede incrementar en 0,5 unidades. Entonces, en este caso, el límite mínima en S6 era de 10. Ahora se puede incrementar en 0,5 unidades por cada X1 que yo produzca. O sea, se podría llevar de 10 a 10,5, así de a 1. Y la cantidad producida de X1 se reduce en 0,5 unidades. Bueno, con estos dos ejemplos, lo que yo quiero es que sepa interpretar qué significa cuando esto es una variable de holgura y cuando estos son variables de excedente. Cuando son de holgura, hablan de recursos. Habla de aumento o reducción de disponibilidad de recursos. Cuando estos son variables de excedente, hablan de variación para arriba o para abajo de un límite de mínima que está planteado en el problema. Bueno, sigamos entonces con el próximo análisis. En realidad seguimos con el primer análisis de sensibilidad, que es el de producción de variables no básicas. Es lo que vimos recién. Producción de X2, que es una variable no básica, que en la solución actual X2 es 0 y X1 es 50. Bueno, ¿cómo hago yo para determinar cuánto X2 puedo producir sin alterar la estructura de la solución óptima? ¿Cuál es mi límite? Bien, es una fórmula muy simple. Es dividir el valor de la solución en la fila I por la tasa de sustitución en la fila I de la columna J, que corresponde a la variable, por ejemplo, X2. Entonces, es el valor de la solución de la fila I sobre el valor de la tasa de sustitución en la fila I y la columna J. En este caso, y así para las tres, ¿no? Para los tres valores, divido los tres valores. Entonces, 1200 sobre 60 nos da 20. 40 sobre menos 0,5 nos da 80. Y 50 sobre 0,5 nos da 100. Bueno, ahora sigamos leyendo. El valor positivo más cercano a 0 es el límite máximo de variación. Bueno, ¿cómo se interpreta? Se interpreta como la cantidad posible de producir una o más unidades de la variable que no está en la base. Bien, ya lo sabíamos.
Y acá hay que prestar atención. Si hay una tasa de sustitución negativa, aquí, menos 0,5, el resultado de la fórmula se considera en valor absoluto. O sea que este 80 se considera, este menos 80 se considera como 80. Es decir, se considera como positivo. Entonces, acá tenemos como resultados 20, 80 y 100. Es útil graficarlo así en una línea, como una línea de tiempo, donde tenemos el 0 y ponemos 20, 80, 100. Acá dice, el valor positivo más cercano al 0 es el límite máximo de variación permitido. Bien, entonces el valor más cercano a 0 es el 20. Entonces significa que yo, como máximo, puedo fabricar 20x2 sin alterar la estructura de la solución. ¿Por qué? Porque si yo produzco 80, estoy superando este límite de máxima que me permite esta cantidad de recursos. Entonces yo no puedo fabricar 80, yo puedo fabricar hasta 20 porque los recursos estos se me agotan primero. Fíjense, si yo produzco 20x2, consumo 60 por cada x2. Entonces 20 por 60 me da las 1200 unidades y me las consumo todas, quedan 0. Entonces si yo quiero producir más, 21, ya no tengo. Entonces es el límite de mínima. Y remarco que es el valor positivo, porque siempre estamos hablando de algo que es físico. Nunca podemos tener un valor negativo de producción, no podemos producir menos 20 unidades. Siempre es o producir 0 o producir una cantidad positiva. Bueno, vamos a utilizar a Solver para verificar estos análisis que estamos haciendo. Nos decía que el límite de variación era x2 igual a 20. Entonces, si vamos a Solver, tenemos el problema bien planteado. Acá es 110. Si se fijan, acá en el ejemplo dice 100, pero es un error, tiene que decir 110. Ponemos el ejemplo y lo resolvemos. Si lo resolvemos, nos da la solución que tenemos ahora: z 5500, x1 50. Después la primera variable es 1200 de sobrante, es 0 de lo que sería la mano de obra, la utilización de mano de obra, se consume toda, lo que es S5, y 40, que es lo que superamos el límite mínima de 10. Bien, con esa condición yo quiero analizar qué pasa entonces si produzco de forma obligada 20x2. Para poder simular eso, tengo que hacer esto: x2 igual a 20. Entonces lo estoy obligando a producir 20 de x2. Listo, pongamos resolver. Bueno, la nueva solución que nos muestra: z quedó ahora en 5200 en vez de 5500, que era el óptimo anterior, y tenemos 40 de x1 y 20 de x2 efectivamente. Y acá tenemos que se agregan más cosas, y ahora x4 es 50, que implica cuánto supera el límite mínima, que es 10. Entonces 60 entre los dos supera por 50. Perfecto. A ver, tenemos que prestar atención a un detalle. Si yo lo llevo a 20 x2, lo estoy llevando al límite, por lo cual ahí puede cambiar la solución óptima, porque ingresa a la base. Fíjense que acá antes teníamos un valor acá de 1200, 0 y un valor. Ahora tenemos todo esto en ceros, hay 3 ceros. Algunos de estos podrían no estar en la base. ¿Qué pasa si yo lo llevo x2 hasta 19, que es el valor anterior al límite? Tenemos un resultado de 2015, 40x1, 19 tal de x2. Y miren, si tenemos, nos quedan 60 unidades, que sería para fabricar el que queda de 20. Tenemos 0, hora mano de obra, y 41,5. Entonces esta estructura se sigue manteniendo como la estructura anterior, pero se agrega x2 evidentemente. Bueno, ahora sí pasemos, ahora sí avancé. En este caso se trata de la posibilidad de variación del precio, que es el coeficiente de las variables no básicas. A ver, en este caso nos agarramos con x2, tenemos un precio de 40 para x2.
Digo precio, pero no siempre es un precio, pero por lo general es un precio, y eso ilustra bastante bien lo que queremos analizar. Entonces, ¿hasta cuánto puede valer este precio, que es el coeficiente de x2 en la función objetivo, recuerden, sin que se altere la estructura de la solución óptima? Bueno, aquí les dejo la fórmula, que es que la variación del precio es igual al valor contrario de su CJ menos ZJ. Entonces acá tenemos el x2 y acá tenemos el CJ menos ZJ. Entonces me está diciendo que este valor puede incrementarse hasta en 15 unidades más, o sea 40 más 15, 55. ¿Por qué? Porque en ese caso, fíjense que el CJ menos ZJ queda en 0. Recordemos, esta es una tabla simplex de un ejercicio de maximización y esta es la tabla simplex final óptima. ¿Por qué? Porque todos los valores son 0 o negativos. ¿Qué significaba el valor que estaba acá? Que por cada x2 que ingresaba aportaba, ahora en negativo, a la función z esta cantidad. Como es negativo, ya estamos en el óptimo. Ninguno incrementa z. Entonces, si yo quiero que x2 produzca beneficios positivos, necesito incrementar el valor de x2 en 15 unidades para que esto dé como mínimo 0. Entonces, si yo produjera un x2, no alteraría el valor de z, porque el incremento generaría sería 0. Bien, leamos la definición. Representen cuántas unidades tendría que variar el precio, coeficiente, de la variable en análisis para que se equipare con una de las variables básicas, lo cual la convertiría en una posible variable a entrar a la base. Bien, se preguntarán ustedes con cuál variable se está equiparando. Bueno, para saberlo, eso deberíamos hacer la división, si se acuerdan, de la solución sobre la tasa de sustitución, que es el cálculo que hacemos acá en tita. El menor de los valores indica la variable que sale. ¿Qué pasaría si yo aumento en más de 15 el valor de x2? Cuando yo haga el cálculo, el CJ menos ZJ va a dar positivo, va a dar 1. Entonces, ¿qué significa? Que no estoy en la tabla óptima y tengo que hacer una iteración más y la variable que va a entrar va a ser x2 y va a reemplazar alguna variable que está en la base. Bueno, hagamos el experimento de incrementar el valor de x2. Entonces lo podemos llevar hasta 55. Llevémoslo hasta 54 y veamos qué pasa. Podemos observar que la solución sigue siendo la misma. X1 sigue siendo 50, 1200 y 40. Todo igual que antes. Ahora veamos qué pasa si igualamos o superamos el límite. Bueno, en el caso de igualar el precio hasta 55, sigue la misma solución, no cambió nada. Acá está el precio cambiado, vamos a ir a 56. Entonces, con 56, ven acá, 56, cambia la solución ya. Entra x2 a la base y cambian la solución acá las variables de holguras y excedente. Entonces, comprobamos que el límite es 55. Listo, no hay más que decir sobre eso. Bueno, análisis número 3. Variación del precio, coeficiente de variables básicas. ¿Vieron como antes analizábamos la posibilidad de variación del coeficiente de una variable no básica? Bueno, ahora vamos a analizar la posibilidad de variación del coeficiente de una variable básica. En este caso, x1 tiene un coeficiente de 110, o sea, un precio de 110. Este precio, ¿en cuánto puede variar sin que x1 esté en riesgo de salir de la base y no ser más parte de la solución óptima? Bien, acá tenemos este ejemplo. En términos sencillos, la fórmula es comparar a x1 versus las variables no básicas, no es compararla versus variables básicas. Y los cálculos son este valor de CJ menos ZJ dividido el valor, la tasa de sustitución que corresponde a x1. Entonces vamos a tener este sobre este y este sobre este. Entonces menos 15 sobre 50 igual a menos 30, menos 75,5 sobre 0,75 igual a menos 107 y menos 1.1 sobre 0,01, entonces menos 110. Bueno, veamos las fórmulas. Entonces, la fórmula es variación permitida I es igual al valor de la fila CJ menos ZJ sobre tasa de sustitución de la fila I columna J. CJ menos ZJ sobre tasa de sustitución de la fila I columna J. Bien,
La columna J es la columna correspondiente a la variable no básica en análisis, y los valores más cercanos al 0, ya sean positivos o negativos, son los límites permitidos de variación. A ver, y representa en cuántas unidades tendría que variar el precio coeficiente de la variable en análisis, en este caso x1, para que se equipare con una de las variables no básicas. En este caso, bueno, con respecto a x2, x3 y s5. Lo cual la convertiría en una posible variable a salir de la base. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos estos resultados, ya sean positivos o negativos en una línea. Entonces, partimos del 0 y ponemos para allá o ponemos para acá. En este caso salieron todos negativos, porque imaginemos que x1 es un producto y estamos analizando el precio, cuánto puede valer ese precio. Entonces, mientras más caro sea, obviamente que va a ser más conveniente. Entonces, el límite de variación del precio va a ser para abajo. Entonces, menos 30, menos 100, menos 110. Entonces, ¿cuál es el valor más cercano al 0? El menos 30. Si tuviéramos por alguna razón un valor positivo, también el más cercano al 0, tanto. Entonces nos daría dos límites de variación, uno positivo y un negativo. En este caso el límite de variación va entre menos 30 y 0. Si hubiera valores positivos sería entre el valor negativo y el positivo más cercano a 0. Entonces nos dice que puede variar el precio en menos 30. O sea que el 110 podría ser 100, podría ser 80. Ese sería el mínimo valor, precio que podría valer x1 sin que corra riesgo de salir de la solución óptima. Y ahí se equipararía con x2, competiría con x2 en ese caso. Ahí sí está claro contra quién compite. Bueno, así nomás, simplemente eso. Bueno, entonces vamos a probar la reducción del precio de x1. Nos decía que podía variar menos 30, entonces lo llevamos hasta 80 y vemos qué pasa. Analizamos el resultado, vemos que z se reduce porque se reduce el precio, pero continúa la cantidad misma, 50, 1200 y 40. Ahora, si reducimos un poco más, por ejemplo, lo llegamos a 70. Ya vemos que el valor de la función objetivo baja y acá ya cambia. Empieza a entrar x2 porque era la variable con la que estaba compitiendo en el primer límite. Menos 30 corresponde a la competencia con x2. Bueno, ahora sí terminamos. Pasamos al cuarto análisis. Recursos limitantes, holguras no básicas. ¿En cuánto pueden variar los recursos limitantes, que son las holguras no básicas? Están representados por las holguras no básicas. ¿Por qué eso es así? S4, ¿se acuerdan? Era materia prima. Está en la base, y si está en la base es porque tiene un sobrante. Si tuviera 0 podría estar en la base y sería una solución que se llama degenerada. Pero el resto de las variables de holgura que hubiera, como S5, en la solución salen como 0. ¿Qué significa que vale 0? Que ese recurso está agotado. Entonces por eso es recurso limitante. Bien, leamos lo que dicen las descripciones. Fórmula: variación permitida I es igual a solución de la fila I sobre la tasa de sustitución de la fila I columna J. Columna J es la columna que corresponde a la holgura no básica en análisis, en este caso la columna de S5. Los valores más cercanos a 0, positivos o negativos, son los límites de variación. Bien, vamos a tenerlo en cuenta. Se interpreta como lo contrario de su signo. A ver, si es positivo, es una reducción. Bien, entonces vemos un valor positivo, pensamos que es un incremento. No, es una reducción. Y es el único análisis donde el resultado se interpreta lo contrario al signo. Y por ejemplo, si es negativo, es un incremento. Y representa en cuántas unidades podría variar la disponibilidad de ese recurso, que es limitante. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Valor de la solución sobre la tasa de sustitución de la fila. Entonces, 1200 sobre menos 0,40, 40 sobre 0,01 y 50 sobre 0,01.
El resultado es menos 3000, 4000 y 5000. Bueno, ¿qué decíamos? Menos 3000 pareciera que fuera una reducción de ese recurso limitante. Y no, es un incremento. Significa que si agrego 3000 horas de mano de obra, o sea, es S5, el recurso asociado es S5, yo acá lo llamé B2, pero son horas de mano de obra, y el sobrante de materia prima se reduce a cero. O sea, yo agrego 3000 horas de mano de obra y me consumo todas las horas, todas las materias primas que tenía disponible. Bueno, si hago el otro análisis, el 4000, ¿qué significa? ¿Incremento? No, significa reducción. Entonces, significa que si dejo de usar 4000 horas de mano de obra, es el recurso asociado a S5, el excedente de producción que tendremos ahora es S6 igual a 40. O sea, actualmente vale 40, sería 0 el excedente. A ver, y la última división, ¿qué significa? 5000. Entonces una reducción de 5000. Significa que si dejo de utilizar 5000 horas de mano de obra, produciría 0 de X1. Vemos en términos físicos, tiene lógica, porque si yo incremento mano de obra, voy a consumir más materia prima. Si yo reduzco mano de obra, voy a reducir producción, entonces voy a reducir la cantidad de excedente de fabricación que yo estoy logrando. Y si reduzco 5000, que es el total de las horas disponibles, obviamente no voy a poder producir ningún X1. Vamos a verificar esto en el lindo. Pero antes quiero aclarar una cosa. Aquí la tasa de sustitución no es que estamos ingresando un S5 que representa al recurso mano de obra, sino estamos agregando una hora de mano de obra, que es el recurso que yo llamo B2. Entonces, por eso, si yo agrego más B2, 3000, puedo producir más y consumo. Entonces ustedes dicen, ¿y por qué la tasa de sustitución acá que dice que agrega está consumiendo? Bueno, porque no estamos agregando S5, estamos agregando el B2, que es el recurso, la hora de mano de obra, si quieren hacerlo gráfico. Entonces, si yo agrego una hora de mano de obra, lo que estoy haciendo es más proceder de producción. Si yo agregara un S5, ¿qué estaría agregando? Una hora de mano de obra no utilizada. Entonces, lógicamente, si yo dejo de utilizar una hora, voy a consumir menos materia prima. Si yo dejo de utilizar una hora, voy a reducir el sobrante, porque voy a poder producir menos. Y si yo agrego una hora de mano de obra no utilizada, voy a producir menos, voy a consumir este 50. Entonces muy atento a esto, que cuando hacemos el análisis de las holguras, las tasas de sustitución no le estamos haciendo pensando en agregar un S5, sino un recurso asociado a lo que representa S5. Distinto es cuando analizamos tasa de sustitución sobre las X, que son productos. Eso sí estamos hablando de lo mismo, productos. En cambio acá, no. Estamos hablando de agregar horas de mano de obra. Y S5 significa horas de mano de obra no utilizadas, que es todo lo contrario. Bien, atentos. Vayamos al lindo a verificar esto. Bueno, tenemos que nuestra mano de obra es 5000. Nos dice que podemos agregar hasta 3000 más, entonces sería hasta 8000. Bueno, llevémoslo hasta 7999 para estar justo por debajo del límite de máxima y resolvamos. Bueno, ¿qué nos dice el resultado? La función de z se aumentó, la cantidad producida de x1 se aumentó, no se producen x2 y x3, entonces se mantiene todo igual. Todavía está en la base, acá hay un leve sobrante de materia prima y ahí se aumentó el excedente, obviamente, de producción. Y se mantiene en cero la hora de mano de obra sobrante. Bueno, ahora superemos el límite, a ver qué pasa. 8001. Ahí está, le puse 8001, resolví. Se incrementa z, se incrementa x1, 0 los otros. ¿Y qué pasa acá? No hay sobrante de materia prima. ¿Y qué pasa acá? Hay un sobrante de horas de mano de obra. Entonces ya cambia la estructura de la solución. Y bueno, hay un incremento en la superación del límite de mínima. Entonces sí se altera la solución óptima, la estructura.
Ahora el otro límite era bajar en 4000. Bueno, veamos qué pasa. Entonces, si bajamos a menos 4000, había 5000, nos quedaron 1000. Bueno, la función de z baja, la producción de x1 baja a 10 y acá el sobrante se aumenta, no hay sobrante de mano de obra y el excedente queda en 0. Entonces, acá se puede estar alterando la estructura. Bajemos un poco, que sean 1001 horas la disponibilidad. Bueno, ¿qué pasa? Z baja, los X1 siguen siendo los únicos producidos. Tenemos sobrantes de materia prima, 0 de sobrante de mano de obra y miren, tenemos un mínimo de excedente, entonces se mantiene la estructura de la solución óptima. Bueno, mucha atención con esta análisis número 4. Pasemos al 5. Bueno, análisis número 5. Precios, sombras de recursos limitantes, o sea, de holguras no básicas. Le pongo precios entre comillas porque a veces no son precios, pero generalmente son precios y eso representa bien lo que significa. ¿Cuál es la fórmula? Es muy simple, por suerte. El precio sombra es igual al valor contrario al CJ menos ZJ de su columna, o sea, a este valor. Se interpreta como el precio extra que yo estaría dispuesto a pagar por encima del valor de compra actual. Si valía un peso, yo estoy dispuesto a pagar 1.1 pesos más extra por lo que estaría pagando, o sea, 2.1 pesos por una unidad extra del recurso que actualmente es limitante. Entonces, si yo me lo consumí todo, como son las horas de mano de obra, que representa S5, ¿cuánto más pagaría por una hora extra para poder seguir produciendo? Bueno, eso es lo que nos dice este valor acá, y es lo contrario, digamos. Menos 1.1, bueno, le agregaría 1.1 al valor. ¿Por qué? Porque el beneficio que me produce tener una hora extra más es 1.1 puntos de beneficio. Entonces, si yo pago hasta ahí, igual, y no gano nada por esa hora extra. Pero si yo pago un poco menos, pago un peso, ganaría el 0,1. ¿Se entiende? Bueno, así de simple el análisis número 5. Análisis número 6. Recursos no limitantes, holguras básicas. ¿En cuánto pueden variar estos recursos no limitantes? Bien, veamos la forma. Bueno, también es muy simple. Leamos la explicación. Fórmula. Variación de disponibilidad de este recurso que es no limitante, o sea que tenemos sobrante, es igual al valor que figura en su solución. O sea, este es S4, hay un sobrante de 1200 unidades de materia prima. Bueno, lo que podemos variar su disponibilidad es lo que figura en esta celda. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta lo contrario del signo con que figura en la solución. Es decir, un valor positivo significa que ese recurso asociado a esa holgura sobra en esa cantidad, por lo cual se puede reducir su disponibilidad en esa cantidad. Y yo aclaro que nunca va a haber valores negativos en la columna solución. Entonces acá lo que nos está diciendo es que hay un sobrante, hay 1200 unidades de materia prima no utilizada, que eso es lo que significa S4, materia prima no utilizada. Entonces, si no está utilizada, podríamos haber comprado menos. Si vemos el planteo, nos dice que compramos 3200, bueno, y nos sobraron 1200, entonces podríamos haber comprado 2000. Entonces verifiquemos qué pasa si habíamos comprado 2000. Ahí está, si hubiéramos comprado 2000, tendríamos los 5500, los 50 y 0 sobrantes de materia prima. Si teníamos 2001, tendríamos 1 de sobrante de materia prima y todo el resto igual. Perfecto. Bueno, análisis número 7. Límite de mínima que son limitantes, es decir, holguras de excedente, variables de excedente que no están en la base. Leamos las descripciones. Fórmula. Variación permitida de ese límite de mínima igual a la solución de la fila I sobre el tasa de sustitución de la fila I columna J.
como veníamos haciendo en otros casos, el valor de la solución sobre la tasa de sustitución. La columna J es la columna que corresponde a la variable de excedentes no básica en análisis. Los valores más cercanos al cero, positivos o negativos, son los límites permitidos de variación. Se interpreta como las posibilidades de reducción o ampliación del límite de mínima asociado a esa variable excedente. Si se acuerdan, ese 6 tenía un límite de menor o igual a 10. Bueno, entonces quiere decir que se puede ser menor o igual a 20 o menor o igual a 5. Puede variar. Como en este caso ese 6 sí estaba en la base, yo inventé un ejercicio nuevo donde ese 6 no está en la base para hacer el análisis. Entonces, hacemos los cálculos. 500 sobre menos 100, menos 5, 300 sobre 5, 72 y 70 sobre 35 igual a 2. Entonces, ahora organizamos los números. 0, tenemos un menos 5, tenemos un 2 y tenemos un 72. Bueno, los dos valores más cercanos al 0 son 2 positivo y 5 negativo. Ese sería nuestro límite de variación. En este caso no lo podemos experimentar con el Lindo, porque este es un ejercicio que no existe en realidad, es solamente didáctico. Ahora sí, llegamos al último análisis, análisis número 8, límites de mínima que no son limitantes, o sea, son variables de excedentes que están en la solución, son básicas, así como este S6. Es muy simple, vamos a leer las descripciones. Fórmula. Variación del límite mínima es igual al valor que figura en la solución, o sea 40. Se interpreta igual al signo con que figura en la solución. Un valor positivo significa que el límite de mínima asociado a esa variable de excedente es superado en esa cantidad, por lo cual se puede incrementar esa restricción de mínima a un valor superior. Y acá aclaro que nunca hay valores con el signo negativo en la columna solución. Si recuerdan, el límite mínima asociado a ese 6 era mayor o igual a 10. Entonces se puede incrementar en 40 unidades, lo que significa que se lo puede llevar hasta 50. Bueno, vamos a verificarlo en Lindo. Verifiquémoslo. Acá decía mayor o igual a 10, ahora le vamos a poner mayor o igual a 50. Ahí está. Le puse mayor o igual a 50 al problema original y que nos da 5500, 50, 00 de las otras productos, sobrante 1200, 0 de sobrante de horas de mano de obra, y que pasó, no hay sobrantes que superen el límite mínima de 50, que es coherente con este 50. Si acá lo hubiéramos incrementado un poquito menos, hasta el 49, acá va a sobrar 1. ¿Ven? Aquí sobra 1 al poner 49. Perfecto, entonces hemos realizado los 8 análisis de sensibilidad. Por favor, repásenlos, hagan un resumen, así les quedan claros. No son difíciles, son varios, pero no son difíciles y la interpretación es física. Entonces siempre es lógica. Bueno, espero que les sea de utilidad y estamos en contacto.